Mi nombre es John Alexander Barbosa, de la Oficina de Educación Tributaria de la Dirección de Impuestos de Bogotá. En el día de hoy quiero Pero hacer la esa palabra se presentación oye horrible. de los beneficios del Acuerdo 780 del 2020 que se aplican para este año 2021, tanto para los impuestos más importantes de la ciudad. Me permiten, voy a compartir la presentación que les tengo en el día de hoy, y adicional a ello, también queríamos mencionar que vamos a tener la participación de nuestro compañero de catastro para efectos de ver la presentación que nos tienen dispuesta para el día de hoy, y adicional a eso poder atender las inquietudes que Yo le tengan al pongo respecto. como unos, yo creo que es Por como favor, me la confirman de la flaca. si están viendo mi pantalla y mi presentación. Por favor, me confirmen. Sí, ya está. Sí. Les está bien. Bueno, muchas gracias. Sí. Bien, antes de entrar en materia con respecto a los beneficios del Acuerdo 780 del 2020, es importante hacer una contextualización inicial frente a lo dispuesto en el Decreto 474 del año 2016 con respecto al sistema mixto de declaración y facturación, que nos habla prácticamente de la simplificación del sistema tributario distrital. Este decreto fue reglamentado mediante el Acuerdo 648 del año 2016. ¿Qué nos indica precisamente este decreto y este acuerdo? ¿Cómo? Repítame. Lo que nos indica es que tenemos dos maneras, Estoy tragando, o dos sistemas mejor, de cumplimiento de nuestra obligación tributaria, y que son: el primero es el sistema de facturación, es decir, aquellas facturas que emite la administración mediante el ejercicio de bases de datos con la información oficial y exógena que nos ofrecen las entidades correspondientes de acuerdo a su competencia para realizar la liquidación del impuesto, de los impuestos distritales. Y el segundo sistema es el sistema de declaración, que es un sistema en el cual le permite al contribuyente, si no se encuentra de acuerdo con la información reportada en la factura emitida por la administración, pueda realizar el cumplimiento de su obligación mediante la declaración privada de su impuesto. Bien, entonces se habla también en este decreto y en este acuerdo 648 del 2016, una tercera modalidad que a partir del año 2017 se viene aplicando, y es el sistema de pago alternativo por cuotas. Y este sistema le permite al contribuyente del impuesto predial realizar el pago de su impuesto y de su obligación en 4 cuotas iguales, sin aplicarle ningún tipo de interés moratorio. El único requisito que le exige es ser el propietario del bien inmueble, y adicional a ello, realizar su declaración privada sin pago antes de la fecha de vencimiento de acuerdo al calendario tributario. Prácticamente este sistema de pago alternativo por cuotas, debido a la situación económica que estamos viviendo de la pandemia, pues se ha venido fortaleciendo, y es una de las modalidades y beneficios que tiene la ciudadanía a partir del año 2017 hasta la fecha para poder lograr el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Quería hacer esta contextualización con el propósito de que conocieran el sistema mixto de declaración y facturación contemplado en este decreto 474 del 2016, reglamentado mediante el acuerdo 648 del mismo año, y que se viene aplicando a partir del año 2017. Por otra parte, antes de continuar con el tema del acuerdo 780, es importante dar a conocer los elementos primordiales del impuesto predial unificado inicialmente. Uno de los componentes importantes es la base gravable mínima para aquellos predios nuevos. Cuando nosotros hablamos de base gravable, es cuando nos referimos precisamente al avalúo catastral. El avalúo catastral está determinado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para aquellos predios conservados o aquellos predios que tienen años de formación y tienen asignado un código de homologación de identificación predial, y a la cual le asignan, de acuerdo a un ejercicio técnico de la oferta y demanda inmobiliaria del sector, y las características previo determinan el avalúo catastral. Esta parte la vamos a ver en la presentación de nuestro compañero de catastro, una vez termine mi presentación.
Sin embargo, en este slide yo les traigo la tabla que se encuentra dentro de la resolución 597 del 30 de diciembre del 2020 que aplica para este año 2021 para aquellos predios nuevos que no se les ha determinado la avalúo catastral, para lo cual tienen la obligación de cumplimiento del pago del impuesto predial, pero no tienen avalúo catastral. Se debe determinar la base gravable de acuerdo a los valores que están establecidos en esta tabla que está contenida en la de resolución antes mencionada. Esta tabla tiene dos variables. Primero es la categoría del predio, dependiendo del tipo de predios residenciales, hay predios comerciales, hay predios dotacionales, industriales, parqueaderos y depósitos, y están los urbanizables no urbanizados y urbanizados que son los que conocemos popularmente como lotes. Y la otra variable es si ese predio se encuentra dentro del régimen de propiedad horizontal o no se encuentra dentro del régimen de propiedad horizontal. Esto con el propósito de determinar el valor metro cuadrado y con ello multiplicarlo por el área del predio y de esta manera obtendríamos la base gravable para poder realizar la liquidación del impuesto predial. Por ejemplo, si yo tengo un predio residencial estrato 4 y pertenece a un régimen de propiedad horizontal, es decir, se encuentra ubicado entre un conjunto residencial, únicamente tendría en cuenta la primera columna del valor que se encuentra como propiedad horizontal y que determina el valor metro cuadrado de construcción. En este caso, en el ejemplo que estamos tratando, el valor metro cuadrado sería de 3.207.107 pesos. Y ese valor metro cuadrado lo multiplicaríamos por el área de terreno y con ello obtendríamos esa base gravable mínima. O si yo tengo, por ejemplo, otro que sea un predio comercial puntual y que se entra fuera, digamos, no se encuentra en régimen de propiedad horizontal, sino simplemente es independiente el predio, tendría que tener en cuenta para este caso en particular, este ejemplo, tanto el valor de metro cuadrado de terreno como el valor metro cuadrado de construcción, que son las dos columnas siguientes. Por ejemplo, en el caso de metro cuadrado de terreno, para el periodo comercial puntual tendría un valor de 834.322 pesos y ese valor se multiplicaría por el área de terreno. De esa manera obtendríamos el valor de la base gravable de terreno. A ese valor hay que sumarle el valor cuadrado de construcción, que corresponde a 633.341 pesos, por el área de construcción, y la sumatoria de esos dos resultados obtenemos la base gravable mínima de los predios nuevos, los cuales no se les ha determinado el avalúo catastral. Y así sucesivamente, todos los predios determinando la categoría de predio, el estrato, por ejemplo, para el tema residencial, depósito y parqueadero, o para los urbanizables no urbanizados o lotes, y dependiendo si se encuentra en propiedad horizontal o no. Otros de los elementos importantes para la liquidación del impuesto son las tarifas. Las tarifas están determinadas mediante el Acuerdo 648 del año 2016, que fueron del Acuerdo 780 del 2020. Las tarifas preferenciales se les aplica a los predios residenciales, estratos 1, 2 y 3, cuyos avalúos catastrales para este año 2021 no superen los 122.651.000 pesos. Por ejemplo, si yo tengo un predio estrato 3 que no supera este avalúo de 122.651.000 pesos, se le aplica una tarifa del 3 por mil. Es una tarifa preferencial y es de las más bajas. O si yo tengo un predio estrato 1 y 2, cuyo avalúo no supera los 97.212.000, se le aplica una tarifa del 1 por mil, que es la tarifa más baja. Como ustedes pueden observar, en la parte izquierda se encuentra la tabla de tarifas dependiendo del rango de avalúo. Y la tarifa más baja es la de 5.5 por mil, de manera que esa tarifa preferencial del 1 por mil para algunos predios residenciales es otro de los beneficios otorgados por la administración para este sector de la población. Ahora, por otra parte, si yo tuviese predio cuyo avalúo es de 250 millones y es residencial, pues yo me dirijo a esta tabla del Acuerdo 780 de 2020 y me correspondería en el rango que se encuentra entre los 241 millones
y 261 millones, para la cual se le aplicaría una tarifa del 6.2 por mil, teniendo un avalúo de 250 millones. Estas tablas fueron actualizadas de acuerdo al salario mínimo mensual legal vigente para este año 2021, que corresponde a 908.526 pesos. Esos son los rangos con los valores actualizados para determinar la tarifa correspondiente de los predios. Ahora bien, para los predios no residenciales, como son comerciales, industriales y demás predios que no son residenciales, de igual forma se actualizó, digamos, los rangos de avalúos para determinar la tarifa correspondiente, lo establecido en el acuerdo 648 del 2016. Por ejemplo, si yo tengo un predio comercial, lo cual se le aplica al destino 62, el destino hacendario, y el avalúo del predio es de 230 millones. Si yo me voy a la tabla del acuerdo 648, que ustedes están observando en estos momentos, me aplicará la tarifa del 8 por mil, teniendo en cuenta que no supera los 240.907.000 que establece la tabla para esa tarifa. Es esa la manera en la cual el contribuyente tiene la posibilidad, ustedes que se encuentran presentes en esta capacitación, en esta charla, para que puedan verificar la información que yo les estoy suministrando debido a las características reales, físicas y jurídicas de su predio con respecto a la factura que se está distribuyendo en estos momentos por parte de la Dirección de Impuestos, y con ello verificar que la información sea correcta. Si tienen alguna diferencia, pues están en todo su derecho de solicitar el ajuste y la corrección, ofreciendo pues todos los soportes necesarios para que la administración realice la corrección correspondiente, y por otro lado puedan llevar a cabo la declaración privada para el cumplimiento de su obligación tributaria. Muy bien, eso digamos con respecto al tema del impuesto predial. En cuanto a las generalidades del impuesto de vehículos, debo pues también mencionar que las tarifas están definidas en el decreto 1679 del 17 de diciembre de 2020, en la cual se establecen las tarifas para los vehículos particulares, vehículos públicos y para, dependiendo el rango del avalúo comercial del vehículo. Recordemos que el avalúo comercial o valor comercial de los vehículos matriculados en Bogotá los define el Ministerio de Transporte mediante unas tablas en las cuales se tienen en cuenta las características del vehículo, como son la marca, la línea, el modelo, el cilindraje, y con ello determinan ese valor comercial. Entonces, para este año 2021, si un vehículo que es de servicio particular se encuentra dentro del rango de un avalúo comercial entre 0 pesos a 49.470.000, se le aplica una tarifa del 1.5%. De 49.470.000 pesos a 111.305.000, le aplican una tarifa del 2.5%, y los avalúos o valores comerciales del vehículo superiores a 111.305.000 se les aplica el 3.5% para esos vehículos de servicio particular. Las motocicletas, recordemos que las motocicletas que tienen cilindraje inferior a 125 centímetros cúbicos son vehículos excluidos del impuesto de vehículos. Más sin embargo, aquellas que tienen un cilindraje igual o superior a 125 centímetros cúbicos, independiente de su avalúo, se les aplica una tarifa del 1.5%. En cuanto a la tarifa de los vehículos públicos, del avalúo de servicio público, los vehículos de servicio público, se les aplica una tarifa del 0.5%. Muy bien, ya teniendo en cuenta, digamos, este preámbulo, este contexto, vamos a dar inicio, digamos, a todas las medidas para la reactivación económica contempladas en el Acuerdo 780 del 2020 y, obviamente, los beneficios con respecto a los impuestos del distrito. En esta primera slide estamos presentando el impuesto de industria y comercio. En cuanto al impuesto de industria y comercio, se tiene en primera instancia el primer beneficio como el descuento tributario de dicho impuesto. Este descuento oscila en el porcentaje entre el 5% y el 25%. Es una exención, un descuento que se tiene. ¿Y cómo se aplica? Se aplica para aquella actividad económica
en los cuales haya tenido una disminución de sus ingresos comparativamente hablo entre los ingresos del 2019 frente o versus los ingresos del año 2020. Y esto pues obviamente como es de conocimiento de todos, pues tenemos, estamos viviendo una situación bastante compleja económicamente por el tema de la pandemia a raíz del COVID-19 y pues indudablemente los comerciantes y todos aquellos contribuyentes que realizan alguna actividad, ya sea comercial, industrial o de servicios aquí en la ciudad, se han visto afectados en sus ingresos y en la precisamente realización de su actividad económica. Entonces, por tal motivo, mediante este acuerdo 780, lo que le indica a estos empresarios, a estos contribuyentes que practican alguna actividad en la ciudad, que si se vieron disminuidos sus ingresos, tienen la posibilidad de tener un porcentaje de descuento tributario impuesto de industria y comercio para este año 2021 en cada una de sus actividades económicas. Entonces nos dice la tabla, esos se disminuyeron en un 20%, ya sea en un 20 o menos del 20%, pueden aplicar sí, de descuento tributario en la liquidación del impuesto de industria y comercio. Por el contrario, si se encuentran un rango de disminuir de sus ingresos entre el 20% hasta el 40%, se puede aplicar un descuento del 10%, o más del 40 hasta el 50%, un descuento tributario del 15%, y más del 50%, es decir, si se vieron afectadas sus ingresos, se vieron disminuidos más del 50% entre el 2019 al 2020, tiene derecho a un porcentaje de descuento tributario del 25% en la liquidación del impuesto de industria y comercio. Por otra parte, para aquellos contribuyentes que se formalicen o se hayan formalizado a partir del año 2020, se les va a aplicar una progresividad en la tarifa del impuesto de industria y comercio. Esto quiere indicar que para el primer año la tarifa va a ser del 0%. Para el segundo año, la liquidación y el pago de su obligación será del 20% de la tarifa. Tercer año del 40%, cuarto año del 60%, quinto año del 80%, hasta el sexto año se le aplicaría la tarifa del 100% de la liquidación del impuesto de industria y comercio. En cuanto a al registro y o renovación de la matrícula mercantil, recordemos que para esto se tiene un costo precisamente ante la Cámara de Comercio. También se tiene un descuento tributario. Esto quiere indicar que si se realiza el registro o la renovación de su matrícula mercantil, se puede descontar tributariamente en el impuesto para el primer año un 30%, para el segundo año un 50% y el tercer año un 75%. Para aquellos empresarios que realicen el registro o renovación en el registro único de proponentes para participar en procesos de licitación pública, tienen un descuento en dicho registro o dicha renovación en un 20% de descuento tributario en el impuesto de industria y comercio. En cuanto al impuesto predial, se tiene que para los predios en donde funcionan teatros y museos que no sean de bien de interés cultural, van a tener una exención del 100% para este año 2021 en el impuesto predial. Y a partir del año 2022 hasta el año 2030 van a tener una exención del 50%. En cuanto a los predios donde funcionan colegios, jardines infantiles o unidades de servicio de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, van a tener también el derecho a un porcentaje de exención dependiendo del estrato socioeconómico de la población beneficiaria de dichos servicios. Por ejemplo, para los estratos 1 y 2 van a tener un porcentaje de exención del 80%, para el estrato 3 del 70%, el estrato 4 del 40% y para los estratos 5 y 6 del 30%. Esta exención aplica únicamente para este año 2021. En cuanto a predios, como creo que ha sido altamente divulgado por los medios de comunicación, los predios de los contribuyentes de aquí, de nuestra ciudad, no les puede incrementar el valor del impuesto
este año con respecto al año pasado, 2020, más del 1.49%. Es decir, en estos momentos el incremento del valor del impuesto fue congelado, como lo podemos ver en este cuadro. Es decir, para aquellos predios cuyo avalúo no supere los 136.279.000 pesos, van a tener el mismo valor del impuesto que tuvo el año pasado, 2020. No va a tener ningún tipo de incremento. El incremento va a ser del 0%. Por otra parte, el predio residencial o no residencial, pero supera ese avalúo de 136.279.000, le debe incrementar el valor del impuesto en un máximo. No quiere decir que se les va a incrementar en ese porcentaje, sino máximo se les va a incrementar en 1.49%. Por otra parte, hay algunos predios que tuvieron disminuciones muy graves. Lo que les decía al inicio de la presentación, cuando nosotros decimos base gravable, se refiere al avalúo catastral. Si para este año 2021, con respecto al año 2020, su avalúo disminuyó, pero sigue, y en esa disminución de avalúo determinado para este año 2021 es igual o menor a 136.279.000 pesos, incremento no va a tener en el impuesto, va a ser de 0%. Pero por el contrario, si la avalúo catastral disminuyó este año, pero supera aún así los 136.279.000, el impuesto le incrementa en un máximo del 1.49%. Este es uno de los beneficios más importantes que se les está aplicando a la totalidad de los predios ubicados aquí en Bogotá, con la única exención que no le aplica y no le cobija a los predios urbanizables no urbanizados, urbanizables no modificados, o más conocidos como lotes, para lo cual ese incremento puede ser superior. Pero por otra parte, también hay que mencionar el beneficio establecido en el Acuerdo 780 en cuanto a la modificación del calendario tributario. Para este año, teniendo en cuenta las dificultades que se tienen por el tema de la pandemia, se ha establecido que para aplicar el descuento del 10% del impuesto predial, nos debemos remitir a la última letra del Código de Homologación de Identificación Predial, que es el código CHIP, y nos miramos cuál es la última letra para poder determinar la fecha máxima para aplicar el descuento por pronto pago del 10%. Entonces, para este descuento se inicia a partir del 15 de junio hasta el 23 de junio para el descuento del 10%, dependiendo la última letra del Código de Homologación de Identificación Predial. Para aquellos que van a realizar el pago en su totalidad, pero se les llega a pasar la fecha del vencimiento del 10%, tienen el derecho a realizar el pago sin descuento hasta el 23 de julio. 23 de julio sin descuento como fecha máxima. Ahora, por otra parte, para aquellos contribuyentes, propietarios de predios que quieran acogerse al sistema de pago alternativo por cuotas voluntario, tienen plazo hasta el próximo 31 de mayo, para que por favor lo tengamos muy presente, ya se está acercando dicha fecha, hasta el lunes 31 de mayo tenemos fecha máxima, realizar la declaración inicial para acogernos al sistema de pago alternativo por cuotas y realizar el pago en las 4 cuotas que se encuentran allí establecidas sus correspondientes fechas máximas de pago. Recordemos que para realizar esa declaración inicial se realiza mediante la oficina virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda que se encuentra en la página web de la entidad. No tenemos otra forma. De manera que tienen que registrarse en la oficina virtual y allí generar su declaración inicial sin pago antes del 31 de mayo para acogerse al sistema de pago alternativo por cuotas. Por otra parte, hay algunos sectores económicos afectados por las medidas decretadas para afrontar la pandemia del COVID-19. Hoteles, restaurantes, en fin, una variedad de actividades económicas de sectores que por los cierres en su totalidad pues han visto afectados sus ingresos. Para ese tipo de predios, de igual forma, se pueden acoger al sistema alternativo por cuotas. Sin embargo, como ustedes pueden observar, las cuotas de pago de este sistema se inician en su primera cuota a partir del 2022 en el mes de febrero y así sucesivamente hasta el mes de agosto del año 2022. Es decir,
tienen plazo hasta el próximo lunes 31 de mayo a acogerse al sistema de pago alternativo por cuotas para aquellos predios que se vieron afectados por las medidas decretadas para afrontar la pandemia del COVID-19 y con ello pago su primera cuota a partir del año entrante 2022. En cuanto al impuesto de vehículos automotores, de igual forma nos tenemos que remitir el último dígito de la placa del automotor para poder acogernos al descuento por punto pago del 10%, que inicia a partir del día lunes 12 de julio hasta el día viernes 16 de julio. Y sin descuento hasta máximo el día viernes 27 de agosto. Para este año, a diferencia del año pasado, 2020, no se determinó el sistema de pago alternativo por cuotas para el impuesto de vehículos. Únicamente se debe realizar el pago en su totalidad. Y asimismo, para el impuesto de industria y comercio y el impuesto de retención o retención del impuesto de industria y comercio, nos debemos remitir al último dígito de identificación, ya sea por NIP o de persona jurídica o sea la identificación de la persona natural, y que pertenezca al régimen común bimestral, se determina mediante ese último dígito de identificación para determinar las fechas máximas en cada uno de los bimestres que tenga su obligación, o en el caso del régimen común anual o del régimen preferencial anual. Sí. Por último, me resta pues, manifestar los puntos de atención que están dispuestos a la ciudadanía. Si requieren, digamos, de atención presencial, se encuentran los EPCADES, que tienen un horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5:30 p.m. y los días sábados de 8 a.m. a 12 del mediodía. Tengo una atención virtual en donde pueden recibir orientación virtual, orientación tributaria mediante ferias de servicios virtuales que estamos ofreciendo en la página web de la entidad, y adicional a ello, pues toda la información que estamos suministrando en virtual. Por otra parte, si quieren hacer una radicación, alguna solicitud, alguna petición o sugerencia, pueden realizarla en el correo electrónico radianpisovirtual@shd.gov.co y demás canales de interacción en los cuales estamos dispuestos a darles todas las explicaciones y atender todas las sugerencias o solicitudes que nos realicen. Por su atención, estamos prestos a todas las preguntas que se les llegue a presentar, y le doy paso a mi compañero de catastro para que nos pueda dar la presentación y la capacitación con todo el sistema y el proceso de determinación catastral. Muchas gracias. Entonces, si tienen preguntas, aprovechamos el momento para que nuestro compañero John de la Secretaría de Hacienda nos pueda dar respuesta mientras el compañero de Catastro inicia su presentación. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Por favor. Y es la siguiente. Yo ya ingresé a la oficina virtual, pero veo que si voy a realizar mi pago, no me deja descontarme el valor del 10% si pago en este momento. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? ¿Se me escucharon? Sí, señora. Entonces, no sé, los compañeros de la Secretaría de Hacienda para poderle dar respuesta en el sentido de que en la oficina virtual no está aplicándose lo del 10% de descuento para pago en este momento. ¿Qué procede? Sí, buenas tardes. La señora Sandra, ¿sí? Ah, no, perdón, el señor Juan Diego. Ah, perdón. Estás como Juan Diego Gómez. Bueno. Sí, pero soy Mora Reyes. La señora María. Entonces, sí, seguramente debe ser es un inconveniente técnico que se debe estar presentando, para la cual no debería estarse presentando. Entonces, yo lo que le sugiero a la señora María es, tenemos dos opciones. Puede imprimir la factura, o sea, la puedes imprimir, o no sé si ya la haya llegado a
a su residencia o a su correo electrónico y lo puede imprimir y con ello realizar el pago directamente en banco, en ventanilla, y con ello allí se le aplicaría el descuento del 10%. Eso por una parte. Eso puede ser una opción, digamos, una solución. La otra solución es escribir en el correo que acabé de indicar, la dedicación rayalpisovirtual@chd.com, y allí informar pues al respecto por el propósito de que el área de tecnología pueda verificar el inconveniente que se está presentando en la plataforma, en este caso en la oficina virtual, para que le puedan aplicar el pago en línea aplicándole el descuento del 10%. Entonces, pues esa es digamos, las soluciones que yo le puedo brindar en este momento, señora María. Por favor, me repite el correo. O John, hay posibilidad de que también en el chat estoy viendo que el tema de la lectura de los cuadros fue un poco compleja, que les podamos enviar por correo electrónico al correo que registraron las personas presentes la presentación para que tengan toda la información. Sí, señora, yo voy a compartir la presentación, obviamente en archivo PDF. Yo creo que yo la comparto a la corporación, y la corporación, si nos es posible, la pueda compartir con toda la comunidad. Pero si está el correo electrónico que me dice, por favor me lo repite. O lo ponemos en el chat, sí, para que no quede duda de la escritura. John, por favor. Claro, ya les voy a compartir en el chat, para darle respuesta a la señora María, el correo por el cual puede hacer la radicación para la solicitud de corrección. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Me permiten hacer una pregunta, por favor? Claro que sí, doña Rocío. Ya le damos la palabra a Harold. Gracias, discúlpeme, Harold. No, era que tengo una duda, es que no pude ingresar a tiempo a la reunión. Entendí que predios hasta 136 millones el avalúo máximo que se le debe aplicar es 1.49. Pero, ¿qué avalúo se aplica a los predios que sobrepasan ese valor? No escuché si de pronto hablar sobre ese tema. John, para por favor hacerle claridad a doña Rocío y a las demás personas en relación al costo del aumento del avalúo para este año, a los predios hasta 136 millones y que superan este tope. En la presentación, si no estoy mal, decía que hasta 136 millones el aumento era del 0%, o sea que no iba a aumentar, y pues, superior a 136 el aumento va a ser máximo del 1.46. ¿Sí es así? A ver, sí, voy a hacer claridad nuevamente y precisión, teniendo en cuenta la pregunta. Sí, evidentemente, los predios residenciales y no residenciales, a excepción de los lotes, a los lotes no les aplica, y al resto de predios, quiero indicar lo siguiente. Si tienen un avalúo catastral para este año 2021 de 136.279.000 pesos o menor, no van a tener ningún tipo de incremento en el valor del impuesto con respecto al año 2020. Es decir, si yo el año pasado soy propietario de ese predio que este año tiene un avalúo de por ejemplo, 135 millones, y el año pasado el impuesto fue de, un ejemplo, de 100.000 pesos, este año debe ser el mismo valor, 100.000 pesos. Es decir, no tiene ningún porcentaje de incremento. Ahora, por el contrario, si el avalúo catastral de este predio para este año superó el avalúo de 136.279.000 pesos, el incremento no puede superar más del 1.49%. Es decir, ¿qué quiere indicar esto? El incremento puede ser del 0.1%, 0.2%, del 0.8%, o sea, está desde el 0.1% hasta 1.49% como máximo de incremento del valor del impuesto con respecto al del año pasado. No sé si le haya sido claro la precisión. Muchísimas gracias, John. Sí, tenía la información como trastocada. Me quedó supremamente claro. Muchísimas gracias.
Entonces vamos a darle paso al compañero Harold para que nos informe o nos socialice lo que tiene que ver con el tema de catastro. Muchas gracias, buenas tardes. En nombre del director Henry Rodríguez Sosa de la Unidad Administrativa Ciudad y Catastro, pues me encuentro con el ingeniero José Ignacio Peña, que nos va a hacer una presentación preliminar y posteriormente procederemos pues ya a hacer la presentación como tal de la información que respecta a catastro. Qué pena, John, queríamos pedirte un favor, si tú nos puedes colaborar con la presentación de catastro que está en tu correo, que la envió el ingeniero José Ignacio Peña, que no la hemos podido subir. Permítame un momentito, por favor, ya no Gracias, muy comparto. amable. Bueno, buenas tardes para todos. Mientras el ingeniero John nos puede colaborar con el tema de la presentación, pues vamos a hacer algunas precisiones muy importantes que consideramos como entidad. Es importante que la ciudadanía tenga claro para este año. La Unidad Administrativa Especial de Catastro pues es la encargada de actualizar la base predial del distrito, es decir, de identificar los cambios que se puedan presentar en los predios que sean propiedad de particulares o que sean propiedad de entidades públicas. Para el año 2021 vamos a retomar nuevamente los procesos de actualización catastral. Es decir, el año pasado nosotros no lo pudimos realizar por el tema de pandemia y la base de datos se actualizó única y exclusivamente con la información que teníamos a 2020, a diciembre del 2019 y algunas radicaciones puntuales que solicitaron ciudadanos o entidades para verificar o modificar la base de datos predial. El avalúo catastral pues es el insumo como tal del impuesto, de la información que se envía para el impuesto predial, es la que determina de alguna manera pues las características físicas del predio, es decir, qué área tiene en terreno, qué área tiene en construcción y qué tipo de uso tiene cada predio, si es un uso de tipo residencial, de tipo comercial o de uso dotacional. En este caso pues hablamos de las clínicas, estamos hablando de los colegios, universidades, etcétera, etcétera. No sé si John ya podemos ver la presentación. Como le decía, para este año nuevamente Catastro va a retomar el proceso de actualización. De hecho, ya lo venimos actualizando e iniciamos la actualización catastral en varios sectores de la ciudad desde el mes de marzo. ¿Cómo es la metodología en este momento para Catastro poder hacer las visitas de carácter técnica con el motivo de la pandemia? Los funcionarios nuestros, pues inicialmente la entidad ha determinado ya cuáles son los predios que se van a visitar en la ciudad, porque sobre los mismos se observó algún tipo de característica de modificación en cuanto a la construcción o en cuanto al uso del mismo. Es decir, puede ser que de los predios que vamos a visitar venían en nuestra base de datos con un piso o dos pisos edificados y en el prereconocimiento, en la actividad de prereconocimiento predial que se realizó, pues se detectó que el predio ya tenía un cambio. En este momento puede tener 3 o 4 pisos.
o puede ser que predios que venían con la característica totalmente residencial, es decir, solo para uso habitacional, la vivienda de la familia como tal, hayan sido modificados para sobre los mismos efectuar en alguna área del predio algún tipo de actividad comercial. Entonces, la entidad está enviando unas cartas a los predios que efectivamente van a ser objeto de visita, que van a ser objeto de reconocimiento predial. Se le indica al ciudadano, las cartas están llegando aproximadamente 15 días antes de que el ingeniero nuestro vaya al punto de reconocimiento, es decir, al predio sobre el cual se determinó que debía modificarse la base de datos y verificarse cuáles van a ser los cambios que se van a presentar. Y esta carta va por un correo certificado, es decir, la empresa que está contratada para entregarnos nos manifiesta que efectivamente el correo fue recibido exitosamente por el propietario o pues en algunos casos los arrendatarios, ¿no? ¿Qué debe hacer Catastro para este año? Los ingenieros nuestros que van a hacer la actualización catastral, que ya de hecho lo están haciendo, ellos se presentan con su carnet, van con la chaqueta de la entidad como tal, van en un vehículo de la entidad y por supuesto con toda la información que existe en la base de datos sobre el predio que se va a visitar. Es muy importante. Se fue el sonido. De primera mano que en la carta que se ha enviado, en la comunicación que se ha enviado, disculpa, ¿me escuchan? Qué pena, ¿me escuchan? Sí, me estoy escuchando. Ya le estamos escuchando. Qué pena. Es muy importante que la ciudadanía conozca que en la carta que se está enviando a los predios que van a ser objeto de reconocimiento predial para este año, hay unos teléfonos donde pueden comunicarse a la entidad para efectivamente validar la identificación del funcionario nuestro que está realizando la visita, sin dejarlo previo al dejarlo ingresar. La idea es que el funcionario nuestro pueda tomar fotos que permitan tener evidencia de los cambios que se han presentado dentro de estos predios. Pero el ciudadano pues tiene la particularidad de poder determinar si deja o no deja ingresar al funcionario nuestro. Sin embargo, sí es muy importante que se sepa que una base de datos consolidada, con la información real, con las pruebas específicas que determinen que efectivamente el predio se modificó, que realmente no hay motivo para modificación, pues son las que nos permiten finalmente nosotros determinar como entidad un avalúo acertado y un avalúo cierto frente a lo que se encuentra en los predios. Hay muchos predios de características comerciales que han venido, digamos, de alguna manera, y esto sí lo quería resaltar, vinieron en desuso, es decir, tuvo que cerrarse el local porque en algún momento estuvo habilitado, pero pues por los temas de pandemia que todos conocemos y la recesión que existe en este momento en el país, pues no se pudo volver a arrendar o sencillamente la actividad comercial que se desarrollaba en el mismo no se pudo volver a desarrollar. En ese caso, algunos lo manifiesto porque algunos ciudadanos en otras reuniones a las que hemos asistido pues nos han manifestado esa inquietud. ¿Qué es importante saber? Para poder nosotros modificar la base de datos y determinar que ese predio ya no tiene característica comercial, sí es muy importante que el ciudadano modifique la estructura física del predio. Es decir, si yo sobre mi predio en el primer piso adecué un espacio para un local como tal y está adecuado estructuralmente para un comercio, sencillamente por el hecho de que el local esté desocupado no quiere decir que tengamos que determinar quitar la marca como comercial, en razón a que el predio todavía tiene la infraestructura como tal y la característica de comercio. En ese caso, algunas personas pues han optado, que es una opción muy válida, por modificar precisamente esas áreas comerciales y ajustarlas a un área residencial. En ese caso, cuando los ciudadanos han hecho ya este previo paso, pueden solicitar con Catastro la solicitud de una visita para verificar cuáles son las características del predio y nosotros, de acuerdo a lo que encontremos en el predio en el momento de la visita técnica, pues modificaremos o ratificaremos la información que existe en la base de datos de Catastro. No sé si, John, si ya pudiéramos ver la presentación.
A ver si me dejará compartir aquí. Bueno, a grandes rasgos lo que encontrábamos en la presentación que teníamos dispuesto para hoy, definitivamente es lo que he venido hablando, ¿no? Pues hay que entender que el avalúo catastral es un avalúo que está determinado por dos ítems, que son el valor del terreno y el otro ítem que es el valor de la construcción. A cada valor de terreno y construcción se hace una multiplicación por las áreas que correspondan, es decir, si yo tengo un área de 72 metros cuadrados para mi lote y el valor de metro cuadrado para el terreno es de 1 millón, pues tendré un valor de 72 millones de pesos para el valor del lote como tal, pero si sobre el mismo tengo edificado una construcción, dime. Aló. Harold, yo estoy exponiendo la presentación, no sé si tú no la estás viendo. Es que yo no la estoy viendo, qué pena, John. No la veo. Qué raro, porque creo que todos sí están observando la presentación, perdón, me confirmo, la de catastro. Ahorita sí se está viendo. John, ya la estoy viendo, qué pena. ¿Podríamos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, digamos aquí hay unos conceptos que es necesario que conozcamos respecto a lo que es el avalúo catastral como tal, ¿no? Como lo decía, es un valor del predio resultante del ejercicio técnico. El avalúo catastral en ningún caso, de acuerdo a lo que determina la resolución 70 del Agustín Codazzi, podrá ser inferior al 60% del valor comercial y tampoco podrá superar este. Es decir, nosotros, el avalúo catastral puede estar entre el 60% y el 100% del valor comercial, pero no podrá ser superior a este. Y el avalúo catastral, pues el avalúo comercial, para que lo identifiquemos como tal, pues el avalúo comercial no es más que una apreciación consensuada entre dos personas, un comprador y un vendedor, que pueden tasar dentro del mercado inmobiliario cifras que pueden estar por encima, muchas veces muy por encima del avalúo catastral y en otras ocasiones pues muy por debajo del avalúo catastral. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que está muy claro para los notarios que las transacciones económicas sobre los inmuebles nunca pueden estar por debajo del avalúo catastral. La siguiente diapositiva, John, qué pena. Bueno. Lo que hablaba anteriormente, digamos, catastro para poder de alguna manera identificar y determinar los cambios físicos, los cambios jurídicos que se presentan dentro de los predios que se encuentran en la ciudad, sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, pues tiene dos métodos: la actualización catastral, que la expliqué anteriormente, que este año nuevamente vamos a volver a retomar la actualización catastral. Ya están determinados los predios que se van a hacer visita. No todos los predios van a ser visitados, pues porque no todos los predios han sufrido modificaciones dentro de sus características físicas y urbanísticas. Sin embargo, los predios que sí podemos detectar que efectivamente tienen algún cambio, ya sea en su uso, en su destino o en su edificabilidad, es decir, hay mayor construcción, menor construcción, algunos se han eliminado de manera total, es decir, antes eran una casa donde ya se constituyeron un lote, pues es el método que utilizamos. El otro método que utilizamos es el de conservación catastral, que para hacer más rápida la presentación no es más que una solicitud directa de un ciudadano donde solicita que la Unidad Administrativa Federal de Catastro realice una visita porque no está conforme con la información que existe en la base de datos nuestra. Puede ser porque no está conforme con el uso que esté determinado,
Es decir, él puede manifestar que no hay comercio dentro de su predio y nosotros podemos tenerlo censado como comercio, o en algunos casos cuando solicita la revisión de avalúo comercial, del avalúo catastral, perdón. La siguiente, por favor, John. Gracias. Catastro en este momento es una entidad que lidera la actualización catastral en el país. Nosotros servimos de referente para otras ciudades. En este momento el catastro multipropósito, que es lo que se ha determinado, no es más que el realizar estudios generalizados, el determinar cifras, el determinar valores frente a la propiedad en las diferentes ciudades de Colombia. En este momento Catastro pues ya está adelantando planes de actualización catastral en Pereira, en Dos Quebradas y en Santa Rosa de Cabal, y ya vamos a iniciar en Palmira a partir del mes entrante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la entidad? En la entidad lo que hace es determinar cuáles son los valores que se ajustan al mercado tanto para terreno como para en los diferentes sectores que existen aquí en Bogotá. A través de este catastro multipropósito lo que nosotros pretendemos es ya como entidad brindar servicios a otras ciudades, pues por supuesto colocando todo el personal técnico y la experiencia que se ha ganado durante más de 50 años en la ciudad. La siguiente, por favor, John, gracias. Una característica muy importante de la localidad, como podemos ver nosotros, es que en este momento nosotros tenemos identificados 72.123 predios. Es una localidad que pareciera que territorialmente es muy pequeña, pero digamos comercialmente, industrialmente, tiene un gran peso dentro de la base de datos de catastro. Es decir, hay una cantidad considerable, un porcentaje muy importante de predios que tienen características comerciales o características industriales dentro de la base catastral. La siguiente, por favor, John. Gracias. Esta presentación, igual que la del compañero John, nosotros vamos a compartirla con la persona que hizo la organización y pues solicitaríamos que la replicara con los ciudadanos. La información de catastro siempre es una información que es totalmente pública, es una información a la que podemos acceder nosotros los ciudadanos en términos de cifras. Cuando ya es un predio puntual, pues hay una regulación a través de la resolución 73 que determina que solamente el propietario o una entidad judicial son los que pueden solicitar la información específicamente sobre un predio. Pero estos son cifras generales que nosotros podemos verificar, los barrios que están determinados, es decir, dentro de la localidad, y así como el número de predios que están constituidos como propiedades horizontales, es decir, predios que están regidos por la propiedad, por una escritura de propiedad horizontal y que como tal pues tiene una determinación diferente cuando se va a conceptualizar el avalúo catastral sobre los mismos, y los predios en no propiedad horizontal, es decir, los predios que nosotros conocemos como los predios del barrio, de la manzana nuestra donde estamos, y que no están regidos precisamente por la propiedad horizontal. El siguiente, por favor, Jan. Aquí tenemos algunas cifras de cómo ha sido el crecimiento como tal de la localidad. Tenemos que para el 2020 se tenía establecido dentro de la base de datos de catastro 26.542 predios, 27.566 predios, disculpe, en propiedad horizontal y 29.548 establecidos como predios que no se encuentran dentro de ese régimen de propiedad horizontal. Sin embargo, nosotros seguimos viendo que el crecimiento sigue siendo paulatino dentro de esta localidad. Muchos de los constructores han visto de alguna manera muy atractivos predios en algunos barrios que tienen unas extensiones que son adecuadas, digamos, para ellos poder empezar a iniciar el negocio como tal de edificabilidad, y entonces compran 3 o 4 o 5 casas de un mismo sector y pues empiezan a edificar sus torres de apartamentos. Y pues esto de alguna manera ha llevado pues a que los valores digamos de oportunidad frente a la comercialización de los inmuebles pues hayan sido significativos. De alguna manera pues nosotros también hemos considerado que entre las localidades de las que más está teniendo desarrollo
a nivel de propiedad horizontal, es decir, edificabilidad en altura, apartamentos, oficinas, etcétera, etcétera, la localidad de Puente Aranda pues ha tenido un ritmo creciente bastante significativo. La siguiente, por favor, John. Como decía, la información de catastro para nosotros es totalmente pública. Nosotros como ciudadanos, a través de Mapa Bogotá, en el link de Mapa Bogotá podemos establecer, identificar cualquier dirección de nuestro sector, de nuestra localidad, y ahí podemos ver, como se ve en la imagen, en nuestra diapositiva, cuáles son los valores que se determinan por metro cuadrado para cada predio. Hay que entender que el valor de metro cuadrado puede ser general para un sector, dependiendo si las características del sector todas son iguales, o sea, hay una homologación en los usos de esos predios, es decir, tiene toda la característica residencial. Sin embargo, en los sectores también podemos ver heterogeneidad, multiplicidad de valores en terreno, por cuanto los predios pueden tener una mejor ubicación, cercana a vías, tienen obras de infraestructura cerca a los mismos, tienen, digamos, una mayor posibilidad de comercialización frente a otros que se encuentran en otros sectores. Sin embargo, toda la información nosotros la podemos ver a través de mapabogotá.gov.co, como está el ejemplo de la diapositiva, y ahí encontramos los valores de metro cuadrado que se tienen referenciado para los predios o para el sector de acuerdo a nuestra necesidad de consulta. La siguiente, por favor. Bueno, es importante entender que para la vigencia 2021, es decir, para el impuesto que se está pagando este año, Catastro, de acuerdo, el IBIUR, que es el índice de valoración de los impuestos de los predios urbanos y rurales, determinó que para los predios de característica residencial, el aumento del avalúo solamente iba a ser del 0.64 para los que tuvieran carácter residencial, y para los que tuvieran características comerciales, oficinas, industriales, dotacionales, lotes y otras características que se puedan encontrar en el predio, iba a ser del 0.74. Sin embargo, pues nosotros no podemos olvidar que Bogotá también es una ciudad donde tenemos localidades que tienen predios rurales, en el caso de Sumapaz, algunos en San Cristóbal, algunos en Usaquén. En este pues se determinó únicamente lo que determinó el Decreto Nacional 1820 del 31 de diciembre del 2020, que fue aprobar un índice del 3% de aumento para los avalúos que venían de años anteriores para la vigencia 2021. La siguiente, por favor. John, qué pena, ¿podemos ver la siguiente? Esta diapositiva pues hace referencia un poco a lo que ya había explicado en principio, es decir, el censo inmobiliario que vamos a desarrollar nosotros este año, y que pues esa información va a ser, digamos, la base para que los compañeros de la Secretaría de Hacienda, para que la Secretaría de Hacienda como tal pueda determinar cuáles son los nuevos impuestos que se van a pagar, qué tarifas deben de tener, de acuerdo a la información que Catastro recolecte durante su actualización catastral, que se está realizando, como lo decía, desde principios de marzo de este año y que va hasta noviembre del 2021. La idea para nosotros este año es incorporar aproximadamente algo más de 30.000 predios nuevos dentro de nuestra base de datos. Es decir, ¿cómo conseguimos nosotros esas aproximaciones? Pues por las licencias que han expedido las curadurías urbanas, por las labores de prereconocimiento que se realizaron el año anterior, donde determinamos que efectivamente ya sobre la ciudad hay cambios grandes y hay infraestructuras de propiedad horizontal muy grandes que se están ya culminando, que aspiramos que para más o menos junio de este año la estimación sea que ya esos predios estén totalmente construidos y por lo tanto se puedan incorporar en la base de datos de catastro. Vamos a realizar el reconocimiento predial de 122.000 lotes, es decir, los lotes, cuando nosotros hablamos de lotes, no es que necesariamente el lote como tal esté sin construcción. Es digamos, un ítem que nosotros tenemos ahí dentro del plan, pero hace referencia a predios, es decir, que tienen construcción y que a su vez tienen su lote. Vamos a incorporar aproximadamente unos 4 millones de metros cuadrados de construcción, de acuerdo a la proyección que se hizo con las nuevas licencias que se establecieron para el año anterior, y con los predios que nosotros encontramos que venían como nuevos
con una nueva edificabilidad, es decir, pasaron de 1 a 2 pisos o pasaron de ser lote a una torre de 8 pisos, etcétera, etcétera. Y a realizar aproximadamente las 100.000 actualizaciones jurídicas, es decir, esta actualización jurídica, que también es una misionalidad de la entidad, es la que nos permite identificar realmente quién es el propietario del predio. Y de esa manera, pues tener una base de datos más ajustada y más acorde a la realidad jurídica del predio. Muchas veces nosotros compramos un predio y pues tenemos la percepción de que la Oficina de Instrumentos Públicos informa al catastro para hacer el cambio de nombre, y no es así. Digamos, en la resolución 70, en el artículo 152, se establece claramente que los propietarios de los inmuebles son las personas que están encargadas de verificar que la información que reposa en las bases de datos catastrales sea la correcta. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos que hay personas que vendieron hace 2 o 1 año el predio, pero nunca hicieron, digamos, esa manifestación ante catastro. Entonces, cuando hacemos el intercambio a través de la interrelación con la Superintendencia Notarial de Registro, pues encontramos que hay muchos predios que los propietarios que están en nuestra base de datos ya no lo son y que hay que incorporar los nuevos. Este año pues tenemos esa meta de incorporar un poco más de 100.000 actualizaciones jurídicas para eso. La siguiente, por favor, John. Aquí, digamos, lo que ya he explicado, cómo se va a hacer el censo, cuál va a ser la mecánica, es decir, el oficio que va a llegar al ciudadano, la presentación de nuestro ingeniero o ingeniera como tal ante el ciudadano antes de ingresar al predio, la posibilidad de que el ciudadano pueda llamar a nuestras líneas telefónicas y corroborar que efectivamente es un funcionario nuestro el que está haciendo la visita. Él se presentará con su carnet, como lo decía, va con una chaqueta de la entidad y va en un vehículo de la entidad a hacer la visita específica. ¿Qué necesitan y qué van a requerir los compañeros? Al ingresar al predio, lo que van a verificar ellos es si existe o no más edificabilidad, es decir, si vienen 2 pisos o 3 pisos, si el predio venía en un piso en nuestra base de datos hoy en día tiene 3, o si venía como lote y hoy en día edificó, o si venía como una casa y hoy en día ya se encuentra en lote. Es decir, todo eso es lo que nosotros verificamos para poder ajustar nuestra base de datos y de alguna manera precisa identificar cuál es efectivamente el avalúo que va a determinarse para ese predio para la vigencia 2022. Además de las visitas que hace Catastro, nosotros para obtener la información de los cambios en la ciudad, pues lo hacemos a través de las fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Como lo manifestaba, las curadurías son muy importantes para nosotros porque ellos permanentemente nos están enviando cuáles son las licencias o los requerimientos de licencias nuevas que se han solicitado en la ciudad. Las empresas de servicios públicos también, digamos, nos dan una voz de alerta cuando nos identifican que se están solicitando nuevos medidores. Muy seguramente es porque hay una obra nueva dentro o porque se edificó, digamos, porque hoy en día en el común quehacer de las personas propietarias que tienen una casa de 2 o 3 pisos, pues solicitan individualizar los servicios públicos. Entonces muchas veces nos encontramos que cuando lo van a individualizar, nosotros en la base de datos de catastro tenemos identificado el predio con 2 pisos y realmente hoy en día tiene 3, 4 o tal vez más. ¿Qué pasa si una persona, y voy a hacer énfasis en este aspecto porque es muy importante que ustedes puedan replicar esa información a los ciudadanos? ¿Qué pasa si una persona deja ingresar al predio? Pues es obligación de todo propietario, como lo decía en el artículo 152 de la resolución 70, habla de eso, o poseedores de inmuebles permitir el ingreso a nuestros profesionales, y eso está normado en la ley. Ahí pues se especifican los decretos y las resoluciones, ¿cierto? Pero más que eso, digamos, es una manera muy sana para nosotros como ciudadanos también poder saber que la información que va a reposar en la base de datos de catastro es una información totalmente cierta y acorde a lo que existe en mi predio. Si hay un piso, si hay 2 pisos, si mi uso únicamente es residencial, si efectivamente tengo algún espacio de mi propiedad destinado y adecuado para una actividad comercial, un local, qué sé yo. Entonces, sí es muy importante que los ciudadanos entiendan que esa visita técnica va a permitir tener una información totalmente precisa y ajustada a la característica que encontró el ingeniero en el momento de la visita cuando se realiza para los ciudadanos y por supuesto, para identificar qué es la realidad del predio física, jurídica y económica en nuestra base de datos de catastro. La siguiente, John, por favor.
Bueno, un tema muy importante y que es un tema que es muy recurrente en la entidad es la revisión del avalúo catastral. En todo ciudadano que no esté de acuerdo con la información que reposa en la base de datos de catastro y que no esté de acuerdo con el avalúo que se le ha incorporado en la base de datos catastral para el predio de su propiedad, pues puede hacer la solicitud con nosotros de la corrección o de la verificación o la modificación de la información que se encuentre en la base de datos. Para eso hay que tener en cuenta la resolución 73 del 2020, que es la que determina los requisitos que deben aportar o que debemos cumplir nosotros como ciudadanos para solicitar un trámite o un servicio ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. En el caso de los avalúos es importante indicar que la persona que puede solicitar la revisión de avalúos es el propietario o en su defecto una persona a la que se le haya entregado un poder, ¿de acuerdo? Y el poder específicamente debe ir dirigido hacia catastro, es decir, yo, fulano de tal, doy poder al señor tal o a la señora tal para que en mi nombre solicite la revisión de avalúo a la Unidad Administrativa Especial de Catastro, etcétera, 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 pero tiene que ser muy específico que el poder que se otorgue debe ir dirigido a la Unidad Administrativa Especial precisamente para ese tipo de trámite. Es un requisito que se estableció en esa resolución 73 del 2020, que nosotros como ciudadanos la podemos ver en la página de Catastro, www.catastrobogotá.gov.co/normograma. Ahí pues el ciudadano puede determinar en su oficio, indicar cuáles son las, digamos, sus objeciones sobre el avalúo que haya determinado catastro, y ahí habla de que podemos presentar como tal unas pruebas para verificar o revalidar lo que estamos solicitando en nuestro oficio y que es precisamente con lo que no estamos de acuerdo de la información que existe en la base de datos de catastro para haber determinado el avalúo sobre un predio, uno o varios predios, dependiendo si la persona tiene uno o más predios y hay inconformidad sobre esa información. La siguiente, por favor. Nosotros vamos a compartir, como lo decía, la presentación, pero es muy importante que sepan la ciudadanía, pues digamos que en estos temas de pandemia la entidad ha hecho un esfuerzo mayor, digamos en temas de contratación para poder atender las solicitudes con el fin de que los ciudadanos no tengan que desplazarse a los puntos de atención. Perdón. Sin embargo, Catastro sigue haciendo atención presencial en los superCAEs. Perdón. Y para poder acceder a ellos, pues hay que llamar al teléfono 234-7600, opción 1 y opción 2. En esa línea telefónica, un funcionario de nuestra entidad va a recibir su solicitud, orientará, le informará frente a los requisitos que se deben presentar para la solicitud y agendará una cita para que un ingeniero o un funcionario o funcionaria nuestro dentro de los superCAEs pueda atender el requerimiento y recibir su solicitud. También se ha establecido el correo temporal @correspondencia@catastrobogotá.gov.co, pues con el fin de agilizar un poco y facilitar un poco también. Las personas a través de ese correo pueden realizar las solicitudes y en el mismo pueden anexar los documentos que consideren que deban tenerse en cuenta si necesitamos que nos verifiquen la rectificación del uso del predio, es decir, que Catastro lo pueda tener catalogado como comercial y realmente residencial o viceversa, o para que podamos hacer cualquier solicitud frente a la información que reposa en la base de datos catastral. No es más, en nombre del ingeniero Ignacio Peña, de nuestro director, pues agradecemos la invitación que nos hayan hecho. Para nosotros es muy importante pues que la ciudadanía de primera mano pues también tenga de alguna manera la información y podamos nosotros ser multiplicadores de esa información. Asimismo, pues damos paso a las preguntas que consideren respecto a los temas catastrales. John, muchas gracias, de verdad, muy formal. No, gracias a ti, Harold. Por último, queríamos, por favor, pues manifestarles que en el chat se encuentra el link de asistencia para que por favor se registren, 1, y 2, también vamos a disponer un link para una encuesta en la cual ustedes nos evalúan la presentación realizada en el día de hoy para efectos de mejorar nuestras presentaciones a la comunidad en general.
agradecemos pues, este espacio nuevamente y estamos dispuestos a dar respuesta a las preguntas e interrogantes que tenga la comunidad. Muchas gracias. Entonces, si hay preguntas, en el chat, Ana nos preguntaba cómo consultar la base de datos de catastro para verificar el predio. Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad a través de la página de catastro, consultamos la página, ingresamos a la página de catastro, hay un link que se llama Catastro en línea. Los propietarios de los inmuebles se registran a través de Catastro en línea. La gerencia de tecnología les envía un código y establecen una clave para que usted pueda acceder a la información de su predio. Es decir, para que usted pueda conocer de primera mano y a través de ese mismo catastro en línea, si lo requiere, pues hacer alguna solicitud referente a la información, si hay inconformidad frente a la misma o si desean modificarla porque en la base de datos aparece de pronto solamente un piso censado y resulta que ya la persona tiene 3. También suele ocurrir eso, que los ciudadanos pues solicitan que la información se actualice. Entonces, a través de la página del link Catastro en línea, o sea, nos ingresamos a la página www.catastrobogotá.gov.co, vamos al link Catastro en línea, ahí nos inscribimos, hacemos la inscripción y desde la gerencia de tecnología se le envía al ciudadano un código y una clave para que él pueda ingresar a hacer solicitudes o sencillamente a verificar a través de la certificación catastral la información que se encuentra inscrita hasta ese momento en la base de datos de la unidad. Ok, perfecto. Entonces, si tenemos otra pregunta. Dice que no tenemos más preguntas al respecto. Importante pues tener en cuenta que esta información pues nos sirve del orden particular, pero también nos va a servir para poderle indicar a nuestros vecinos afiliados o no a la Junta de Acción Comunal la información mediante la cual podemos acceder a los beneficios de no aumento del impuesto y para aquellas, llamémoslo de alguna manera, como empresas que están intentando reactivarse económicamente para que accedan y puedan tener los beneficios que que nos presentaron el día de hoy. Buena tarde. Qué pena. Buenas tardes, ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Sí, señora. Bueno, Ignacio Peña, pero he tenido problemas de conectividad, pero el ingeniero Harold ha hecho una exposición magnífica. Lo único relevante adicional a lo que se ha expuesto es la información que se les dejó a ustedes, es de los códigos y los predios catastrales. Que un sector catastral, ahí le indicamos cuáles son los sectores catastrales que hay en la localidad y en él se registran las manzanas y los predios de propiedad horizontal, porque cada Junta de Acción Comunal a veces hace solicitud a decirnos que nos cambien el nombre del barrio o del predio. Eso no lo hacemos en catastro. Por eso dejamos nosotros ese link para ver cuál es el sector catastral que corresponde a un área geográfica de 90 manzanas. Y allí en ese listado que dejamos expuestos aparece el código de sector, cuántos predios son en no propiedad horizontal, o sea, las casas típicas, y cuántos predios son en propiedad horizontal, ya que eso es una información importante para ustedes como dignatarios de las juntas de acción comunal. Pero la tarea de nosotros no está identificar dentro de esos hasta dónde llegan los límites de cada junta de acción comunal. Pero la información sí está ahí para que ustedes puedan consultarla
alfanuméricamente y gráficamente. Es lo único adicional que tendríamos que decir. Y estamos prestos a cualquier tipo de solicitud. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, José Ignacio. Doña Ana también nos escribe en el chat que la dirección de la propiedad no está homologada en todas las entidades. ¿Qué se debe hacer? Bueno, la nomenclatura oficial es la de catastro, ¿sí? Aun cuando a veces se subdivide una casa o históricamente las empresas de servicios públicos colocan otra, no es oficial. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? En esos casos se expide una certificación catastral que es gratuita y se remite copia a cada uno de los servicios públicos, informándole cuál es la nomenclatura oficial. Porque acordémonos que puede haber servicios públicos comunales para las propiedades horizontales, a veces hay depósitos con servicios públicos, apartamentos y casas independientes, también hay mejoras en predio ajeno. Entonces, el espectro de nomenclaturas debe ser muy atinado y ahí sí los invitamos que siempre que se refieran al propietario, a la nomenclatura, al área y los usos, lo miren en un certificado catastral que se expide gratuitamente, es gratis. Entonces, allí está todo, cualquier referente, inclusive a nivel nacional somos un buen referente, aunque la propiedad lo da la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pero dado la interoperabilidad entre esas bases de datos, hoy en día el Catastro de Bogotá registra alrededor de una certeza del 95% en propietarios. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, no sé, doña Rocío, ¿quiere decir algo? Sí, señora. Tengo una duda. ¿Por qué mi casa, que es en el barrio El Tejar, localidad 16 de Puente Aranda, yo doy la dirección y me ubica en la localidad de Tunjuelito? No entiendo, y siempre me ha pasado así. Tengo que explicarle a la persona a la que ubico que no, que es en la localidad de Puente Aranda, le tengo que dar referencia a la avenida 68, la avenida 1 de Mayo. No entiendo si es que hay duplicidad de direcciones con Tunjuelito. ¿Eso lo puedes aclarar, Catastro? ¿O qué debo hacer para aclarar esa anomalía? Bueno, sí, señora. Las localidades es una información gráfica que nos lo suministra la Secretaría de Planeación. Entonces tiene que solicitarle la certificación a Catastro, remitirle con esa prueba a la Secretaría de Planeación para que cambie el límite de la localidad, porque ellos son los que nos entregan ese límite de la localidad. Perfecto, muchas gracias. Sí, me hice entender, o sea, básicamente, en resumen, certificado catastral le dice a Planeación, mire, Catastro tiene esto, pero mi localidad es otra, y solicito que me lo certifique o corrija lo pertinente. Gracias. Muchas gracias. Pero igualmente, si nos regala por el chat el número de la matrícula, nosotros lo verificamos. Gracias. Perfecto, ya envío por el chat el chip del predio. Gracias. Bueno, pues no sé si tengan más inquietudes o pues ya le podemos agradecer a los compañeros de la Secretaría de Hacienda y de Catastro que nos acompañaron el día de hoy y nos ilustraron sobre estos temas que, como les decía antes, nos sirven para nuestra vida particular, pero también para poder socializar y pues indicarle a los afiliados
y a los vecinos en relación a cómo procede todo este tema de los impuestos, que fueron de los que veníamos acostumbrados como que pagábamos abril, mayo, pero entonces ahorita ya sabemos que va a ser en junio, que tenemos unas fechas específicas de acuerdo a la última letra de nuestro chip. Y a quienes se registraron en el chat, pues la Secretaría de Hacienda nos va a hacer el favor de allegarnos la presentación para que tengamos la información. Entonces, no sé si no hay más dudas, pues agradecerle su presencia, su disposición de siempre estar atentos a las invitaciones que les hacemos. Y pues nada, muchas gracias, cuídense mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias, muy formal y buena tarde. Muchas gracias, buena tarde. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Un saludo de la Junta Comunal de la Alquería y muchas gracias para todos y todas. Gracias a Lidepag y Hacienda por la charla. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, muy amable a todos. Buena tarde, muchísimas gracias.